Una vez más por permitirnos estar aquí en esta reunión de los santos. ¿Cuántos santos se encuentran aquí? ¿Dónde están los santos del Señor? Amén, gloria a Dios. Así es. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más llegar hasta este lugar y poder nosotros gozarnos en su presencia, poder estar aquí, ¿verdad? Juntos, en armonía, pudiendo nosotros glorificar al Señor por medio de las alabanzas, por medio de su palabra, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque a pesar, ¿verdad?, de que cada uno hemos terminado nuestras labores del día de hoy, del trabajo y todo, tenemos la bendición de podernos reunir en este lugar. Así de que sin más, pues vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Vamos a estar orando para darle al Señor la gloria y la honra antes de comenzar con este mensaje de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Padre, agradecemos, Señor, agradezco por esta oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por hablar a mi vida, por hablar a mi corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos transforma, nos cambia, Señor, nos purifica, nos santifica, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, nosotros sabemos que todos nosotros, Padre, solamente somos instrumentos tuyos, Señor, que eres tú, Padre, el que hace la obra en cada corazón, en cada persona, Padre, que la transformación, el cambio, el nuevo nacimiento, Señor, de las personas, de nuestras vidas, Padre, eres tú quien lo haces, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que eres tú quien obra, Señor, y tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, y tú no compartes tu gloria con nadie, y nosotros te damos gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, sea para bendecir nuestras vidas, sea para glorificar tu nombre, Señor, para que seamos edificados y seamos transformados para glorificar tu bendito y tu santo nombre, Señor, cada día en nuestras vidas, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Y pues así en esta noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, un corto mensaje. Yo sé que estos pasajes, muchos de ustedes, o más bien yo creo que todos los conocen ya, ¿verdad? Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a darle lectura. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 11 al 16. Estos son unos versículos, unos pasajes que nos ayudan, nos motivan a nosotros a seguir peleando la buena batalla de la fe, ¿verdad? A los jóvenes como Timoteo, ¿verdad?, que eran hombres de Dios, así como el apóstol Pablo, ¿verdad?, se refería a Timoteo, ¿verdad?, que él era joven, pero aún así, ¿verdad?, él había entregado su vida a la predicación de la palabra, había heredado la fe de su abuela Loida, ¿verdad?, y el apóstol Pablo hablaba aquí a Timoteo. ¿Lo tenemos? Amén. El versículo 11 nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En estos pasajes nosotros aquí en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le habla por la razón por la cual en la iglesia, ¿verdad?, se estaban dando casos de que había muchos falsos maestros que se estaban levantando en la grey y que estaban predicando la palabra solo
por un interés, ¿verdad? Por riquezas, por acumulación de dinero, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que hoy en estos tiempos sucede lo mismo, lamentablemente, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que hay por ahí, ¿verdad? Algunos que se dicen ser pastores, que se dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, sino que solamente buscan enriquecerse, ¿verdad? Que inclusive, ¿verdad? También como el apóstol Pablo le mencionaba a Timoteo también, que ellos estaban envanecidos, no sabían nada, ¿verdad? También contendían, ¿verdad? Probablemente eran rencillosos, probablemente también querían intimidar a la iglesia del Señor, ¿verdad? Como les digo, como no hay ninguna diferencia en los tiempos de ahora, ¿verdad? Cuando intimidan a los hermanos, a la iglesia, para que ellos seguir enriqueciéndose, inclusive, ¿verdad? Algunos llegan hasta las amenazas, decir que si no dan riquezas materiales están en contra de la voluntad de Dios y los cuestionan, ¿verdad? En cuanto a la palabra del Señor, se rebelan y atacan a la grey del Señor, ¿verdad? Y pues eso es un hecho lamentable que sucede en estos tiempos, pero que también ya sucedía en los tiempos del apóstol Pablo, y que por eso Timoteo, como él era joven, ¿verdad? En el ministerio, Dios estaba hablando a Timoteo por medio del apóstol Pablo. Y como yo le mencionaba, yo sé que ustedes ya han escuchado mucho hablar de estos pasajes, pero hoy en esta noche yo me quiero enfocar, ¿verdad?, en las cosas que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, ¿verdad?, a que siguiera la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que estos son solamente pues ahora sí que atributos que un hombre de Dios debe de tener, que un joven, que una mujer, que un hombre de Dios deben de tener, ¿verdad? Y vamos a estar hablando aquí en estos versículos, ¿verdad?, donde le dice: huye de estas cosas y sigue la justicia y piedad, le dice, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Justicia y piedad son dos palabras que nos llevan a lo mismo, ¿verdad? Es una actitud del corazón y mente que nos impulsa a vivir de forma agradable delante de Dios y que se evidencia en la conducta tanto hacia Dios como hacia los hombres. Nosotros sabemos por la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que un corazón transformado, un corazón nuevo, cuando nosotros hemos venido a los caminos del Señor, cuando hemos decidido servir al Señor Jesucristo, venimos, ¿verdad?, con el peso del pecado, porque estábamos en esclavitud, porque éramos ahora sí que enemigos de Dios, inclusive como la Biblia nos habla. Pero cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos da una vida nueva, nos da un corazón nuevo. Porque antes probablemente, ¿verdad?, nosotros conocíamos lo que es el amor, lo que es la justicia, pero el amor que el mundo enseña no tiene que ver con el amor de Dios, con el amor cristiano, ¿verdad?, que a nosotros Dios nos manda que debemos de tener. La justicia y la piedad, ¿verdad? Estas dos palabras siempre van a ir de la mano, porque nosotros como hijos de Dios, como que nosotros, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido justificados en el Señor, hemos sido justificados en Cristo. Y también nosotros sabemos que la fe, ¿verdad?, como también se menciona aquí en esta tercera virtud que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo, ¿verdad? Dice la justicia, la piedad, la fe. La fe nosotros sabemos que como cristianos, como hijos de Dios, es algo que debemos de cultivar. Los jóvenes, como personas jóvenes que son y que van aprendiendo, que van conociendo, ¿verdad?, que probablemente a lo mejor muchos apenas han tomado su decisión de servir al Señor y apenas están sintiendo que han tenido ese nuevo nacimiento, porque probablemente se han criado dentro de la iglesia,
pero no haber recibido ese nuevo nacimiento del cual la Biblia nos habla, ¿verdad? La fe es algo que se debe de cultivar. La fe es algo que sin duda debe uno de seguir trabajando, en seguir creciendo en la fe, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, sabemos que nos estamos alimentando, estamos cada vez más creciendo, ¿verdad? Vamos a estar preparados también para cuando vengan ataques del enemigo, cuando vengan las pruebas. ¿Qué va a hacer esto? Empujarnos solamente hacia los brazos del Señor Jesucristo. No nos va a apartar de Él, pero sí nos va a acercar más al Señor, porque entonces cuando lo conocemos, nosotros sabemos, ¿verdad? Y tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, la presencia del Señor es real y Él está con nosotros, ¿verdad? Y dice, la fe se refiere a la confianza en Dios, especialmente en medio de las pruebas o las adversidades. Si queremos huir de las cosas del mundo, del desánimo, la soledad, la tentación, etc., debemos de cultivar nuestra confianza, debemos de cultivar nuestra fe, en creer que Dios es el que tiene el poder para sostenernos aún en estas circunstancias, ¿verdad? Él es el que nos sostiene, porque nosotros estamos cimentados en la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a Romanos, primero vamos a Filipenses. Si alguien lo tiene, Filipenses, bueno, ya la encontré aquí. Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Romanos 10, 17. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:1. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, leemos aquí, pero sigue diciendo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de muchos hombres de Dios, ¿verdad? Que por la fe, ¿verdad? Hasta hoy día, pues nosotros también seguimos hablando de ellos. Pero la fe es algo que es tan importante, sobre todo, ¿verdad? En la vida de los jóvenes, que puedan venir a las Escrituras, que puedan venir a la palabra del Señor, alimentarse espiritualmente para poder resistir, ¿verdad? Ante las cosas del mundo, ante la tentación, ante la prueba también, ¿verdad? Ante las situaciones difíciles que podamos enfrentar en la vida. Y como leímos en Filipenses, ¿verdad? 4, del 6 al 7, cuando la Biblia nos dice: por nada estén afanosos, porque Dios sabe que las pruebas, Dios sabe que los problemas del mundo nos pueden a nosotros traer una ansiedad, ¿verdad? Nos pueden ocasionar inclusive depresión. ¿Cuántas personas en estos tiempos no padecen? ¿Cuántos jóvenes inclusive llegan al punto de atentar en contra de sus vidas, ¿verdad? Por caer en depresión, por no tener esperanza, por no tener un descanso, por no saber, ¿verdad?, a quién recurrir en momentos de tristeza, de soledad, de problemas. Caen en drogas, caen en vicios. Y nosotros estamos viendo que en estos tiempos, ¿verdad?, los jóvenes, inclusive es tan consternante, ¿verdad?, como los jóvenes cada vez más están cayendo, inclusive hasta los adultos también, ¿verdad? Hay un estudio que se hizo en Harvard
que ha aumentado la cantidad de personas que tienen una depresión, un aislamiento. Inclusive hay una universidad en California que empezó a implementar, ¿verdad?, clases para los jóvenes, los estudiantes universitarios, para que aprendan cómo hacer amistades. ¿Por qué? Porque los jóvenes no se están relacionando ya. Estamos conectados muy virtualmente, pero desconectados completamente físicamente. Ya no hay comunicación, ya no hay relación, ya no saben cómo tener una amistad, ¿verdad? Y es sorprendente porque si nosotros vemos que cuando ya una persona, un joven, o pasa en los adultos también, cuando se la pasan solamente, y yo lo digo porque yo tengo una amiga mía que su hijo, ¿verdad?, tiene problemas, porque en realidad el hijo de ella, ¿verdad?, tiene autismo, tiene una cierta cantidad de autismo, pero lamentablemente, ¿verdad?, cuando él comenzó a usar mucho el teléfono, se empezó a aislar mucho más, al punto que ahorita, ¿verdad?, pues solamente pasa encerrado, él no puede desarrollar una amistad, no puede mantener ni siquiera un trabajo tampoco. Entonces, porque el enemigo poco a poco, ¿verdad?, esas son las artimañas que el enemigo usa: empezar a aislar a los jóvenes, empezarlo a aislar de los padres, empezarlos a aislar de toda la familia, de todas las amistades, ¿verdad? Y solamente uno está conectado, ¿verdad?, en este caso, por ejemplo, al teléfono, a la tablet, a la computadora, y entonces ya no se están relacionando. Y Dios a nosotros no nos creó para eso. Dios no creó al ser humano para que esté solo. Nosotros tenemos que tener comunicación, los jóvenes tienen que tener amistades reales, amistades sanas, amistades que sean de bendición para tu vida. Y nosotros lo vemos en el huerto del Edén, ¿verdad?, con Eva. ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué andaba haciendo Eva? Sola. Y ahí se le apareció la serpiente, ¿verdad?, a hablar con Eva. Entonces, ahora la estrategia del enemigo, lamentablemente, pues, ahora sí que, como dice la Biblia también, ¿verdad?, no hay nada nuevo debajo del sol. Las estrategias de Satanás siguen siendo las mismas, no ha cambiado. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos nosotros esa bendición de poder nosotros identificar, y como jóvenes, ¿verdad?, también ustedes que tienen al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, solo es que ustedes se acerquen y le digan al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer para glorificar tu nombre? Buscar la paz, buscar la santidad, como nos dice la Biblia, ¿verdad?, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos creó para nosotros tener una intimidad, una comunión con Dios, que esa desde el principio fue su voluntad. Que nosotros estuviéramos en esa intimidad con Él, que nunca nos separáramos de Él, que nunca nos separáramos de su presencia, ¿verdad? Y los jóvenes están corriendo un grave peligro, ¿verdad? Porque cada vez más la juventud se va aislando, está dejando de tener, les digo, amistades reales, porque no es lo mismo uno estar conectado virtualmente que estar tú en persona, ¿verdad? Tener una amistad con una amiga y poder platicar, es completamente diferente. Entonces, Dios nos habla, ¿verdad?, que a través de la fe nosotros podemos también refutar todas estas cosas del enemigo. Nosotros podemos también discernir las cosas espirituales, porque aquí de lo que se trata, ¿verdad?, es de que nosotros podamos estar fuertes espiritualmente, poder identificar los ataques del maligno, no permitir que el enemigo, ¿verdad?, siga apartándonos de la presencia de Dios, sino más bien que nos siga acercando, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, a conocerlo cada vez más, a seguir nosotros buscando hacer la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios desea para la juventud. Esto es lo que Dios desea para cada uno de sus hijos, que todos sigamos creciendo espiritualmente, que los sigamos conociendo, que sigamos avanzando también hacia el propósito que Él ha creado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él nos ha dado, como dice su palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios nos llama, así como llamaba siempre al pueblo de Israel, a acercarnos a Él, a buscarlo a Él, a buscar primero su reino, su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Él se va a ocupar de nuestras necesidades, se va a ocupar de nosotros, nos va a dar paz aún en medio, ¿verdad?, de que tal vez tengamos problemas. Y nosotros pudiéramos pensar que los mandamientos de Dios pesan, los mandamientos de Dios son una carga, son gravosos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo, no es difícil, no es difícil. Y por eso aquí nosotros vemos en el versículo, ahí se me perdió aquí la cita, perdón. Timoteo 6, aquí. Dice, sigue la piedad, la fe, el amor, ¿verdad? Le dice. En estos capítulos, en el capítulo 1 del versículo, aquí mismo en Timoteo 1 al 5, le dice el apóstol Pablo, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hacer la voluntad de Dios no es ninguna carga, solo necesitas amar a Dios. Eso es lo que se necesita, amarlo. Porque vamos nosotros a Mateo 22, 36. Mateo, y ya casi voy a terminar. Mateo 22, 36. Mateo 22, 36. Mateo 22, 36. Nos dice, del 36 al 40 nos dice, Maestro, los discípulos hablando, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? Les pide a los jóvenes que primero, antes de todo, lo amen a Él. Porque cuando nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Somos guardados, somos nosotros, no se nos va a hacer una carga a nosotros al hacer y la voluntad de Dios. Nunca vamos a ver como una carga los mandamientos de Dios, porque no lo son. Los mandamientos de Dios nos liberan, nos cambian, nos transforman. El amar a Dios, ¿verdad? Automáticamente cuando nosotros amamos a Dios, vamos a amar también a los demás, porque sabemos nosotros que nosotros no queremos herir a Dios, ¿verdad? Y tampoco automáticamente no vamos a querer herir a los demás. Hoy estamos viendo en estos tiempos que hay una generación y no solo eso, digo, porque esto es en general, no solo hablando de los jóvenes, sino esto es en general, esto es para adultos, no importa la edad que tengamos, 60, 70, 80 años y todo, porque la lucha, ¿verdad?, es real en todos los hijos de Dios. Porque constantemente, ¿verdad?, el enemigo, el mundo, nuestra carne, está luchando en contra del Espíritu para que no se haga la voluntad de Dios. Pero entonces las promesas de Dios, cuando nosotros venimos y nos alimentamos de su palabra, que Él es el maná, Jesucristo él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Para nosotros vivir, para estar fortalecidos, para estar nutridos, necesitamos la palabra. Si nosotros no nos alimentamos, no vamos a tener la fuerza, no hay manera que nosotros tengamos fortaleza para poder enfrentar las situaciones del mundo. Los jóvenes tienen una bendición, que tienen toda la fuerza, que tienen toda la energía, ¿verdad? Para ellos entregarse al Señor, ser instrumentos en las manos de Dios, así como lo era Timoteo, ¿verdad? Que él era joven y que el apóstol Pablo por eso le decía, no te avergüences, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, no importa que tú seas joven, porque Dios está usando a Timoteo, ¿verdad? Inclusive Timoteo estaba recibiendo oposición.
estaba siendo él atacado, inclusive, ¿verdad? En 2 de Timoteo se menciona a un tal Alejandro que le había ocasionado grandes males, ¿verdad? Entonces la lucha era real, pero Timoteo estaba decidido, porque la Biblia, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que Timoteo había heredado la fe de su abuela Loida, ¿verdad? Yo me imagino que ella era una mujer fuerte en la fe. Entonces imagínense a nosotros, pues que nacimos, ¿verdad? En el Evangelio ya muchos años después, ya de que teníamos 20 y tantos años de edad, que no, probablemente no venimos de una generación donde nuestros padres eran cristianos, sino que pues Dios, ¿verdad?, nos rescató a nosotros primero, pero sin embargo la Biblia nos dice que nosotros somos por la fe hijos de Abraham, porque nosotros tenemos la fe de Abraham. Porque Abraham no vio las promesas de Dios, pero las creyó con todo su corazón. Él le creyó a Dios. Y nosotros somos hijos de Abraham. Aún nosotros no hemos visto, ¿verdad?, las promesas, las riquezas espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros, pero dentro de nuestro espíritu sabemos que son reales. Y que las riquezas espirituales, ¿verdad?, todas estas cosas que Dios nos ha prometido, pues aún no las vemos, pero sabemos que las vamos a recibir, porque el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. Él se entregó, el Dios mismo vino a este mundo, caminó entre nosotros. Y la Biblia nos dice que Él fue molido, Él fue, ¿verdad?, su cuerpo azotado, Él fue crucificado por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Entonces no hay razón por la cual los jóvenes o nosotros los adultos llevemos una vida de constante, de derrota en derrota, porque yo no digo que nosotros no tenemos luchas y que a veces sí tropezamos y caemos. ¿Cómo no? Somos humanos, todavía no ha llegado nuestra completa redención todavía. No somos perfectos todavía, estamos en camino a ese proceso, a esa transformación completa, ¿verdad?, y la promesa que Dios nos ha hecho. Entonces también aquí el apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, que le dice la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? También le dice, y también lo que aquí le exhortaba el apóstol Pablo era de que pues él, ¿verdad?, también tuviera esa paciencia para esperar en Dios. Nosotros como seres humanos somos impacientes y queremos rápido las cosas, rápido, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que hay personas que somos más impacientes que otras, porque yo creo que hay otras personas que son más pacientes, que se les da más, ¿verdad? Como que uno dice, ay, pero es que a esa persona le dicen algo y como que todo la resbala, como que nadie la afecta, como que esto, y tú le dices una cosa y como que ni siquiera se molestó y todo. No es el caso de todos, porque todos somos diferentes. Hay quienes Dios tiene que trabajar más en esa área de nuestras vidas, ¿verdad? En la paciencia. Yo lo digo por mí, porque yo la verdad soy una persona impaciente y que Dios tiene que trabajar conmigo. Entonces Dios, ¿verdad?, nos pide que nosotros ejercitemos, que seamos perseverantes, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a perseverar, en esa perseverancia significa resistir, estar allí aguantando, y por consiguiente cuando más aguanta, cuando uno ejercita más, va a empezar a uno a aprender lo que es la paciencia. Y a veces no es de la mejor manera, pero sí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le decía estas cosas a Timoteo, que siguiera el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y la razón por la cual el apóstol Pablo se lo decía era porque, como yo les mencionaba en los pasajes arriba, más seguro que esta iglesia que estaba allí, ¿verdad?, eran muy peleones, probablemente no eran nada amables, ¿verdad?, por cómo trataban al apóstol Pablo. Entonces dice, la amabilidad, que pareciera no tener nada que ver con el resto de las características, pero forma un claro contraste con las discusiones, pleitos y constantes rencillas mencionadas en estos versículos aquí del 4 al 5, ¿verdad?, que tenían allí dentro de la iglesia, ¿verdad? Dice, y lejos de ser rencilloso o áspero, dice, el creyente debe de ser amable para con todos, aún en medio
de las aflicciones. Porque Dios nos manda, ¿verdad?, que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y por consiguiente los vamos a respetar, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 4:32. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12. ¿Qué nos dice Colosenses 3:12? Nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas personas pacientes hay aquí? Ay, qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios. Sí. Nosotros necesitamos mucha transformación por parte de Dios. Pero aquí andamos en el camino, aquí andamos peleando la buena batalla de la fe, no nos rendimos, ¿verdad? Y Dios es bueno, jóvenes, yo los exhorto que así como Timoteo, a pesar de en medio de las adversidades, en medio de sus luchas, de sus pruebas, ¿verdad? Ustedes también sean como Timoteo, ¿verdad? Sigan creciendo en la fe, en la gracia, en el amor, en la misericordia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes y les va a ir bien cuando hagan estas cosas, cuando ustedes las practiquen, que tengan esa disposición, porque Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto. Es lo único que Dios necesita, porque cuando un joven, una persona tiene un corazón de roca, la única forma es o se queda ya lejos de Dios y Dios lo mira de lejos, que eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Eso es lo peor, es la tragedia más grande que le puede pasar a una persona. O bien Dios va a tratar contigo, ¿verdad? Y muchas veces no va a ser de la mejor manera que a nosotros nos puede gustar, pero recordemos que la Biblia nos dice que Dios es amor, Dios a nosotros nos ama como sus hijos y al que Dios ama también lo disciplina porque somos sus hijos, así como nuestros hijos cuando se portan mal y los disciplinamos, ¿verdad? Para que aprendan a hacer lo bueno, de la misma forma Dios con nosotros. Y no seamos como el pueblo de Israel, duros de cerviz, ¿verdad? Y como Dios le hablaba al pueblo de Israel en el libro de Zacarías, que decía que ellos habían puesto sus corazones como un diamante. Un diamante es lo más duro que puede haber. Y la única forma de que un diamante pueda ser transformado y pueda ser pulido es con otro diamante. No hay de otra, nada más. Entonces Dios, ¿verdad? Dios los ama, Dios quiere cumplir sus propósitos en ustedes. Dios sí quiere que sigan ustedes creciendo, que lo conozcan, que vivan para la gloria de su nombre, ¿verdad? Y que vivan para Él, y entonces todo les va a salir bien. Deleítense en el Señor, ¿verdad? Y verán que todas las cosas les van a salir bien, porque Dios es bueno, Dios nos ama, ¿verdad? Y Dios no ha dejado desamparados a sus hijos, y Dios siempre va a pelear por sus hijos. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos la gracia, la misericordia del Señor todos los días? Todos la necesitamos, todos la necesitamos, porque mientras estemos en este mundo vamos a continuar en esa lucha espiritual y que solamente Dios, ¿verdad?, nos puede dar la victoria. Así de que pues a Él sea la gloria, a Él sea la honra y sigamos hacia adelante, jóvenes, sigan hacia adelante peleando la buena batalla de la fe, amén, porque esta batalla es la única que es buena. Las guerras que ahorita hay en el mundo, lo que estamos viendo, esas no son buenas, ¿verdad? Pero la batalla de la fe, ganarla, esa sí es buena. Amén. Así de que pues vamos a estar orando y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por cada día ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, por fortalecernos por medio de tu palabra, Señor, por darnos el alimento, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada uno de nosotros tengamos ese deseo en nuestros corazones de buscar ese alimento, Señor, que solo tú puedes darnos, que sacia nuestra alma, que sacia nuestro corazón, Señor, porque eres tú el único, Padre, que puede hacer estas cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que tú nos amas,
que tu voluntad es que nosotros permanezcamos, Señor, en la roca que es Cristo. Señor, oramos por los jóvenes, Padre, para que tú obres en ellos, para que tú los fortalezcas, que ellos, Padre, puedan conocer, identificar, Señor, también aquellas cosas que el enemigo pueda usar en contra de ellos para apartarlos de tus caminos. Señor, ayúdales y dale la victoria en todo tiempo, Padre. Que seas tú, Señor, fortaleciéndolos en momentos de prueba, en momentos de tentación. Ayúdalos, Padre, para que puedan ellos resistir la tentación y puedan recibir la corona de la vida, Señor. Dales fuerzas nuevas todos los días, Padre. Ministra sus corazones. Pon en ellos ese fuego ardiente, Señor, para que ellos tengan ese deseo de cada día alimentarse de tu palabra, Señor, y venir delante de ti, Padre, y poder, Señor, cada día conocerte más, Señor. Te damos gracias, Padre, por la juventud. La bendecimos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, y te damos gracias por cada uno de nosotros, Padre, que de igual forma también nosotros estamos necesitados de ti todos los días y necesitamos, Señor, tu gracia y tu favor, Padre. Gracias, Padre, por Cristo, nuestro Señor, quien dio su vida y se entregó por nosotros. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en esta noche. Amén y amén. Y que el Señor les bendiga en esta noche a todos. Y yo le paso la parte a, no sé quién va a despedir.